te recibiste entonces de profesor y ejerciste durante mucho tiempo como docente. ¿Cómo fue ser docente después de haber sido un alumno brillante? Porque hiciste la carrera muy rápidamente. Sí, en general el Reno Miranda, que era el director de la Escuela Provincial de Arte, me apuraba, vamos, Jaime, te recibiste porque te necesito en la escuela. Bueno, así fue que, bueno, como una vez de docente en la escuela, eh, enseñando se aprende. Y eso fue lo fundamental como para poder, digamos, aumentar los conocimientos, buscar de documentarse, la parte artesanal también brindar a los alumnos y la facilidad de hacer y qué materiales se pueden hacer distintos como para poder elaborar mejor las cosas y además saber qué decir. Eso ayuda, eso ayudó. ¿Cuándo hiciste tu primera muestra? Personal o colectiva, porque yo No, participo. empezaste haciendo colectivas. ¿En qué año empezaste con las colectivas y cuándo hiciste la primera individual? Bueno, recién terminaba Naranjo, Reya Mestoy, Lía Bauman, ese grupo terminaba los cursos superiores y estaban formando un grupo, El Grupo Rosario. no, el grupo Taller, que era como una continuidad del grupo Litoral. Hicimos exposición en Buenos Aires, me invitaron a también integrar el grupo, estaba también Mele Bruniar, Eduardo Cerón, Lavarello, Marta Gaspar, que ahora está en Europa, eh, en fin, Osvaldo Boglione, fue un grupo bastante bueno. Hicimos exposiciones en casi todas partes de acá de la Argentina. Córdoba Iturburo nos hizo comentarios hasta en el libro que él hizo de 80 años de pintura argentina. En fin, fue muy lindo las exposiciones en conjunto. Luego nos relacionamos con el otro grupo que estaba estudiando particularmente con Grela y integramos así como para ver de qué manera el arte estaba en una etapa de mermelada en el sentido de que la amanerada en una palabra. Entonces, justamente hicimos varias cosas con respecto a eso, en charla de Romero Bres, en fin, se hizo cosas. Y después en las reuniones que hacíamos en la calle Tucumán, eh, se nos ocurrió a todos, mejor dicho, después de largas discusiones, de hacer el ciclo de arte experimental. Que así fue que se consiguió en la Galería Melipal un local a disposición nuestra y cada uno tenía que hacer una muestra individual dentro del ciclo de arte experimental. Y estaban formando un grupo, el grupo Taller, que era como una continuidad del grupo Litoral. Hicimos exposición en Buenos Aires, me invitaron a también integrar el grupo, estaba también Mele Bruniar, Eduardo Cerón, Lavarello, Marta Gaspar, que ahora está en Europa, en fin, Osvaldo Boglione, fue un grupo bastante bueno. Hicimos exposiciones en casi todas partes de acá de la Argentina. Córdoba Iturburo nos hizo comentarios hasta en el libro que él hizo de 80 años de pintura argentina. En fin, fue muy lindo las exposiciones en conjunto. Luego nos relacionamos con el otro grupo que estaba estudiando particularmente con Grela y integramos así como para ver de qué manera el arte estaba en una etapa de mermelada en el sentido de que la amanerada en una palabra. Entonces, justamente hicimos varias cosas con respecto a eso, en charla de Romero Bres, en fin, se hizo cosas. Y después en las reuniones que hacíamos en la calle Tucumán, se nos ocurrió a todos, mejor dicho, después de largas discusiones, de hacer el ciclo de arte experimental. Que así fue que se consiguió en la Galería Melipal un local a disposición nuestra y cada uno tenía que hacer una muestra individual dentro del ciclo de arte experimental. Se me cansa mucho esta mano así.
El grupo que formaste con la gente de Grela, ¿tenía un nombre? ¿Cómo se llamaba? Bueno, en general no fue el grupo, digamos, con un nombre como el grupo Taller, pero lo que sí es que el ciclo de arte experimental, Puso los también integró, que era una criatura en ese entonces también. Trabajaba en una imprenta y él fue el que hizo las afiches individuales de cada uno en el ciclo de arte experimental. Y yo hice una habitación que ahora se llama instalaciones, pero yo ni en aquel entonces ni remotamente sabía lo que eran las instalaciones. Luego supe lo que era, ¿no? Pero en ese entonces no. ¿Y qué hice? Hice de techo a piso, o sea, con unos alambres, de techo a piso unos hilos blancos, donde dejaba como un laberinto para transitar por ese lugar y podía verse todas las personas que estaban en el circuito ese, cómo se veían a través de los hilos. Creo que después hubo otras cosas de hilos, en otras cosas me dijeron, Jaime, mira, se está haciendo cosas de hilos. Bueno, yo no sabía, ese lo hice primero. En aquel momento eso era vanguardia. ¿Existe la vanguardia ahora? Sí, vanguardia, qué sé yo, se le llamó vanguardia, como también el impresionismo se le llamó impresionismo, o sea, los motes que se ponen en cada época, no sé si será una necesidad de la sociedad, será una necesidad de poner, Etiquetar para reconocer algo. claro, de etiquetarlo así. Entonces, por eso, ahora vi que me pusieron que lo mío son cajas. No sé si serán cajas, mi intención es otra, no cajas, sino porque la caja es una cosa cerrada. Bueno, por eso es lo que estás haciendo ahora. Durante tu trayectoria, que es muy extensa, vos fuiste cambiando permanentemente. ¿Cómo señalaríamos tus grandes etapas en este camino? ¿Qué etapa primera? Estás comentando esto. ¿Qué vino después? ¿Cómo fuiste cambiando hasta llegar a esto? Bueno, a mí siempre la figura humana y el paisaje para mí era una cosa que la dominaba a nivel artesanal muy bien. Pero lo que me llevó, que después del ciclo de arte experimental, nos llevó al grupo a hacer lo que hoy se llama Tucumán Arde, que tiene trascendencia internacional. Hasta tanto que hasta en Kassel estuvo Tucumán Arde. Pero no fue nuestra intención, porque se lo toma ahora bajo punto de vista muy distinto. Elegimos Tucumán porque estábamos en una casa donde trabajaba uno de los grupos y entrábamos por la ventana y salíamos por la ventana, que era más cómodo. Entonces la calle Tucumán, como podía haber sido Formosa, Chaco o cualquier otra. Pero Tucumán fue digamos que le pusimos Tucumán. Y entonces, ¿de qué manera hicimos todo? ¿No tenía que ver con los ingenios? Claro, pero lo que pasa es que hicimos todo un estudio a ver qué íbamos a hacer con eso con respecto a lo que sucedía en Tucumán. Ya que, o como podíamos haber hecho lo que sucedía en Chaco, Formosa, que también pasa más o menos lo mismo. Pero entonces, ¿de qué manera lo íbamos a tomar para llevar ese problema social al campo artístico? Pero como después se hubo derivaciones políticas y todo o sea que todo se lo puede tergiversar, pero nuestra intención, por lo menos lo que yo interpreté, era tomar un elemento social y llevarlo al campo del arte. Eso fue, para mí, fue Tucumán Arde. Después eso a mí me motivó para comprender todo lo que pasa en la sociedad y a comprender lo que es la sociedad. Y entonces empecé a leer y estoy leyendo todavía cosas sociales, ¿no es cierto? De qué manera se vincula como se han vinculado en todos los tiempos los problemas sociales. Lo tenemos a Goya, lo tenemos, qué sé yo, como te dije, Jerónimo Bosch, también Delacroix, todo han tomado cosas de la sociedad. Rembrandt, ¿no es cierto?, que ha hecho. Entonces todo han cuestionado, siempre se ha cuestionado los problemas sociales del momento en que se ha vivido. Y bueno, yo también, eso me motivó a reaccionar con Tucumán Arde. ¿De qué manera? Me llevó mucho tiempo hasta encontrar el sentido, porque uno no es sabio y en arte no es cuestión de ser sabio, es cuestión de
cómo vos llegás a comprender los problemas y los sublimás en la obra. Ese es el gran sentido de que tiene el arte. Pero cómo sublimarlo a partir de la nada y llevarlo para que sea comprensible y poder decirlo además. ¿Y qué siguió a eso? ¿Cómo reaccionaste después de la experiencia de Tucumán Arde? ¿Dejaste el Caballete definitivamente? ¿Seguías trabajando en el Caballete? ¿Qué pasó después? Sí, seguí trabajando y hice muchas cosas distintas. Por ejemplo, frente al planteo que de las divas de la farándula, supongamos, de los divos de la farándula, lo que se promueve constantemente, dije, me hice el cuestionamiento a mí, digo, ¿por qué eso se promueve ese tipo de cosas y no se promueve aquellos otros que dieron y que aportaron a la sociedad? No es que solamente la farándula. Entonces hice una exposición, mejor dicho, elaboré muchas obras con gente que ha aportado. Freud, Gandhi, Inca, Mozart, García Lorca. ¿Eso lo hiciste con qué material? Ahí empecé a utilizar una especie de telgopor que se llama polifán. Entonces, que tiene cierto relieve. Yo he trabajado en otra época también con relieve, dando un espacio real. Con eso he hecho exposición en Brasil, también con una temática con ajedrez, con piezas de ajedrez, porque para mí el ajedrez es como si fuera un ser humano, o sea, es una simbolización del ser humano. Y en arte la simbolización es muy importante, porque nosotros trabajamos con elementos simbólicos, establecemos en pocas cosas una simbología que debe ser comprendida. El que no la comprende, y bueno, ¿no es cierto?, que busque de comprenderla. No es cosa de uno lo plantea. Si no lo comprende hoy, lo comprenderá mañana o pasado. La obra puede estar. Eso, y después hice otra sobre la sensualidad y sexualidad en el arte. Ahora, todo está... También utilizando otro material. Sí. Y era utilizando el espacio. Claro, pero con charla-debate. O sea, con Freud, Gandhi, Inca, pero con Freud y Gandhi fue la charla-debate en el psiquiátrico, ahí en el Centro Cultural del Psiquiátrico. Lo que pasa que después de trabajar con el espacio, volví, después de un viaje, volví a comprender que, digamos, hacer una pintura que yo ni sabía. Me dijeron, Jaime, Fabián Macacho, que fue alumno mío, me dijo, Jaime, ¿estás haciendo hiperrealismo? ¿Cómo qué es eso? Y me trajo cosas de Alemania donde ya se estaba haciendo hiperrealismo. Yo ni sabía que era hiperrealismo. Me desayuné en ese momento. O sea, yo para cada obra, como me hago toda la parte artesanal, desde la obra pintada hasta si es necesario marco, si es necesario espacio, todo, porque la resolución de la obra, para cada tipo de obra uno tiene que saber qué material usar. Por eso he usado relieves, por eso he usado... Entonces, cuando tuve que usar relieves para incorporar una tela, por ejemplo, ¿qué pasó? No iba a hacer una talla en madera, con la tela. Entonces, claro, ¿qué se me ocurrió? El telgopor se rompe, se quiebra. Entonces, incorporando de alta densidad la goma espuma y tallando la goma espuma como se puede tallar la madera, como se puede tallar la piedra, encontré una facilidad enorme, porque si me pasaba, le pegaba otro pedazo y entonces ahí volví a recortar hasta encontrar bien la forma de lo que quería hacer.